pues un pico en la conflictividad social del país, con protestas en Valencia, en Carabobo, en Falcón, en Coro, en San Carlos, Cogede, San Juan de los Morros, Guárico, Nueva Esparta, Barquisimeto, Lara, aquí en Caracas, en Plaza Venezuela, en Sucre, en el estado Cumaná, en Carabobo, en Valencia también, ya lo dijimos, en Maturín, en San Felipe, en Maracay, en Boconó, La Asunción, previamente comentado, Carúpano, en el estado Sucre, y otras más, el Tocuyo también es la última, y creo que la única que nos falta ahí, sí, es esa. Todas estas protestas son por los cambios en el instructivo de la ONAPRE. ¿Qué es el instructivo de la ONAPRE? El instructivo de la ONAPRE, para que todos lo sepamos, es una norma creada en marzo pasado por la Oficina Nacional de Presupuesto, adscrita al Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, que especifica los criterios para aplicar el incremento salarial decretado por el presidente Nicolás Maduro en el primer trimestre del 2022. Y resulta que hay reclamos de todos los trabajadores que se ven afectados por esto, porque según los reclamos, el gobierno fijó rebajas salariales, recortó las primas e hizo cálculos cerrados al momento de determinar los pagos periódicos para el personal de los distintos sectores educativos. Esa norma contravino entonces los acuerdos de las convenciones colectivas en materias como bonos para uniformes y días festivos de los empleados del Estado. Para que entendamos un poco cuáles han sido los recortes, en 3 áreas. Los licenciados pasaron de abonar el 30% al 25%, 5% de disminución. El personal que tenía maestrías, un 15% de reducción. Y el personal que tenía doctorados, un 20% de reducción. Para hablar de esto tenemos en línea a Carlos Colina, presidente de la Organización Sindical Petroleros Sin Fronteras en Falcón, a Edgar Machado, presidente del Sindicato Venezolano de Maestros, y a Luis Cano, presidente del Movimiento en Defensa de los Jubilados y Pensionados. Bueno, ¿por dónde comenzamos? ¿Con cuál de los tres? ¿Con Carlos, con Edgar o con Luis? Arranquemos con Carlos. Señor Colina, cuéntenos cómo se han sentido estos cambios, cuál es el foco de lo que están protestando los trabajadores en este momento y qué es lo que debería pasar para que esto se corrija. Y además, ustedes, el sindicato petrolero es de alta importancia para el país y para el gobierno también, pareciera. Bueno, buenas tardes. Verdaderamente gracias por su invitación. Saludos, Machado, saludos a los compañeros que están aquí, que siguen siendo la lucha, porque somos el mismo sindicato unidos para confrontar muchas cosas que están sucediendo. Pero mira, es algo tan importante, porque nosotros no estamos hablando sobre la Oficina Nacional de Presupuestos. El problema no es eso, sino que el instructivo que le inyectan no solamente a los trabajadores de educación, no solamente a los trabajadores de la salud, sino a todos los trabajadores de la función pública. Y eso es delicado para todos nosotros, porque está violentando la Constitución en su artículo 89, ¿entiendes? Que delimita automáticamente los poderes que tienen los gobernantes y las instituciones, y le dan privilegios a los trabajadores. Además, en ese mismo artículo 89 de la Constitución, los trabajadores es un hecho social, o sea, que el Estado está obligado a proteger a los trabajadores. Y como bien es cierto de alguna la antesala que hizo Nelson, que fue muy interesante, como bien es cierto, no solamente a los trabajadores le han depilado todo lo que es las contrataciones colectivas que se le han ganado fuertemente, sino también que nos ha limitado a los trabajadores de la gobernación, a los de las alcaldías, a la Corpolé, a los hidrocapitales, y todo eso por el tiro le han quitado lo que es sus uniformes, le han quitado todas las preventas que tenía, hasta los bonos de pasaje te lo han quitado estos compañeros, y hicieron un estándar de salario que no se lo crea nadie. Bueno, hay una sola parte donde ese estándar y lo otro, porque hemos estado investigando, y hay una sola parte donde hay una estandarización de labores sin reconocer los méritos y la meritocracia de los trabajadores, que lo hacen nada más en Cuba, que es lo que tenemos nosotros conocimiento. Pero eso es lo que está sucediendo, y es lamentable que no valga aquí en Venezuela lo que es la meritocracia. Es lamentable que no valga el trabajo y el esfuerzo que
que han hecho los educadores, que han hecho todos los trabajadores que han cumplido, porque están trabajando para pagar su propio trabajo, porque ni siquiera están devengando un salario. Por el otro lado tenemos a Luis Cano, quien pues representa a los jubilados y pensionados, y también esto afecta absolutamente a todos, sobre todo los jubilados y los pensionados son muchas veces los más desamparados. Señor Cano, ¿cuál es la situación con los jubilados y pensionados? Bueno, primero, buenas tardes. Gracias al programa por darnos la posibilidad de seguir visibilizando para ver la situación de 5 millones de venezolanos que nos quedamos en Venezuela. También saludando al amigo Edgar Machado, el cual me acompañó hasta hace 2 horas. Estuvimos en la protesta que partió de Plaza Venezuela hasta la CTV, y al amigo Corina, que es del sector petrolero. Mira, nosotros en el caso de los jubilados también nos vimos muy afectados, pues nosotros veníamos cobrando un bono de recreación del año 2006, veníamos 15 años cobrándolo, que eran 85 días de nuestro salario o nuestra jubilación integral, que fue cercenado de un plumazo y nos lo rebajaron a salario mínimo y pagadero en 3 partes. Una parte a finales del mes de septiembre, otra a finales del mes de octubre, y la otra a final de noviembre. Pero nosotros los viejitos de este país tenemos una condición muy diferente al trabajador activo. Nosotros, hoy la marcha de hoy era por el reclamo, exigiéndole al gobierno que cumpla con los derechos establecidos en nuestra Constitución, el artículo 83, el derecho a la salud. Nosotros tenemos condiciones y tenemos enfermedades crónicas, porque después que uno pasa los 60 años de algo va a sufrir. Entonces no podemos asistir al sistema público de salud porque colapsó. Entonces nos condenan a ir al sistema privado de salud. Entonces no tenemos para hacernos un perfil 20 que vale $20, o un antígeno prostático, en el caso de los hombres, que vale $20, o una tomografía que vale 400 bolívares. Aparte de eso, también hoy lo denunciamos, en los que estamos en Caracas, el metro de Caracas dejó de prestar el servicio a las personas de la tercera edad. ¿Por qué? Porque nos condenan a bajar 150 escalones. De repente tenemos que esperar media hora que el metro pase, y cuando nos montamos en la parada siguiente, ese accidente, tenemos que bajarnos. Y el sistema de transporte público tampoco nos atiende, y la condición que a nosotros también nos aqueja es que nosotros por nuestra edad necesitamos esa parte afectiva de nuestros familiares, porque eso es normal a nuestra edad, y también estamos condenados porque nuestros hijos y nuestros nietos se nos fueron del país, y esa es nuestra realidad. Entonces, ser viejo en Venezuela es muy difícil, y siempre lo hemos repetido al cansancio. El gobierno sigue condenando a una muerte anticipada o una muerte prematura. Nosotros somos un sector de 5 millones de venezolanos, de viejitos que nos quedamos en Venezuela, que no nos fuimos, que seguimos creyendo en este país y que seguimos luchando y seguimos en la calle ejerciendo el artículo 68, soñando todos los días en que nuestros hijos van a regresar y que nos vamos a reencontrar con nuestros hijos y nuestros nietos. Y que esa es la Venezuela que estamos soñando. Y cuando la gente nos pregunta que si nos cansamos de marchar porque no conseguimos nada, nosotros decimos que sí hemos conseguido, porque hemos mantenido viva esa esperanza, tanto de los trabajadores activos como los jubilados, de que sí vale la pena y que sí, que nosotros vamos a cerrar nuestro ciclo de vida, porque un muchacho tiene 60, yo no personal tengo 73, vamos a seguir en la calle, hermano, lo que nos corresponde por derecho. El artículo 80, una vez digna, eso está en la Constitución. Y también le queremos decir al gobierno y el mensaje hacia ellos que nosotros no vamos a abandonar la calle, nosotros vamos a seguir en la calle. El llamado a nuestros hermanos activos que no nos dejen solos. Si nosotros los viejos estamos en la calle, no hay excusa para que los trabajadores activos no nos acompañen. Bien, además Pedro Carreño salió diciendo que no hay medios ni recursos para atender las denuncias salariales, así que eso es muy grave también. Vamos a escuchar ahora a Edgar Machado, que representa al Sindicato de Maestros. Muy buenas tardes, un saludo a toda tu audiencia y a los compañeros de lucha, Carlos Colina, de Petróleo, y al amigo que hemos estado luchando, Luis Cano. Y a Nelson, bueno, un saludo a ustedes y gracias por esta entrevista. Mira, sí, nosotros veníamos luchando desde hace mucho tiempo, primero por la calidad educativa, que ha sido un fracaso en este país. De hace unos 5 años para acá hemos denunciado esta situación, que nos vienen obligando a los docentes a pasar los muchachos de nivel sin que tengan los conocimientos necesarios para asumir un grado superior. Aparte de eso, después en el 2018, el Ministerio de Planificación, la ONAPRE, se saca un instructivo donde nos quitan del bolsillo a los trabajadores
la prima, que teníamos prima y nos quitan en algunas primas 50, 40 y 60%, y después, bueno, una lucha que hemos tenido del 2018 para acá. Hemos venido reclamando con los pensionados y jubilados y también con los compañeros jubilados del Seguro Social, porque realmente la situación que vive la educación hoy en día es deprimente. Una educación que en el momento de la pandemia para acá fue un fracaso, esas clases online, y ahora en estos momentos estamos luchando porque nos respeten nuestra contratación colectiva. Del contrato anterior lo deben el 280%, lo reconoce, pero no dicen cómo lo van a pagar. Y en ese contrato, ese 280 que nos debe, es impresionante, Nelson, que cuando se firma un contrato, ahí está el Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Planificación, y hay un presupuesto, porque si no, no firman ese contrato, ¿verdad? Y lo aprueban. ¿Y cómo es posible que el contrato anterior lo deben el 280? Ahora, con esta situación que estamos viviendo hoy en día los venezolanos, los educadores y todos los trabajadores a nivel nacional, que nos quitan de nuestro trabajo, de nuestro sueldo, el 75% de nuestro bono, después que hemos venido trabajando, cumpliendo una jornada de trabajo, y que nos toca la parte recrearnos, porque esos bonos no iban a ser para recrearnos realmente, era para comprar comida, alimentación, que es para lo que nos alcanza a los educadores. Nos quitan el 75%. Entonces, por eso es que es una lucha de trabajadores, y hoy se demostró que estamos unidos, jubilados, pensionados, docentes, activos, y bueno, vamos a seguir en la calle, porque no vamos a aceptar de que nos paguen por parte como lo están haciendo con las universidades, porque si hay dinero para algunas cosas, debe haber dinero para pagar a los docentes y al sector salud, que son los pioneros. O sea, los pioneros de un país es educación y salud. Edgar, te pregunto, lo que une la protesta de todos es la UNAPRE, pero esto que, o sea, la realidad que nos están pintando los tres, de tres sectores completamente diferentes, pues contrasta muchísimo con eso de que Venezuela se arregló. ¿Cómo se corrige todo esto? Porque por más que pudiesen derogar este instructivo, vemos a los adultos mayores que han estado protestando desde febrero, por ejemplo. Carlos, ¿cómo se comienza a corregir, o cómo se comienzan a corregir todas estas fallas y todos estos problemas que tenemos con los sueldos, los salarios y los derechos de los trabajadores? Mira, primeramente, lo que sí nos preocupa es porque se hace coloca los salarios estándar a todos los trabajadores de Venezuela. Bueno, ahí hay por lo menos una de mejora. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Primero, despegue automáticamente la cartera de educación y la cartera de los gobernantes, que despegue automáticamente lo que es el instructivo de UNAPRE. Y después de sacar el instructivo de UNAPRE, no solamente queda eso allí, sino también tiene que quedar fijada verdaderamente los salarios reales de los trabajadores, porque no podemos vivir para trabajar. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros, sacando de nuestros salarios para trabajar, y eso no puede suceder. Y además de esto, honrar lo que son las elecciones internas de los sindicatos, porque mientras que no, las elecciones internas que están paralizadas, que no nos permiten avanzar, de todos los sindicatos a nivel nacional, de todas las federaciones y de todas las sindicatos nacionales, si no lo permiten, entonces, ¿cómo nosotros vamos a avanzar para luchar, ¿verdad?, los contratos colectivos con las tripartistas? Gracias a Dios que dentro de lo que cabe, los trabajos que están haciendo, los esfuerzos que están haciendo internacionales y nacionales de los sindicatos de las organizaciones, confederaciones que existen en el país, estamos trabajando bajo el sistema del OIT para que realmente el salario sea un salario de bienestar, un salario honesto, un salario libre para los trabajadores. Mientras que no haya un salario decente para los trabajadores, siempre habrá un debate de los trabajadores y no se puede cumplir. El caso de los petroleros, para hablarte rapidito, el caso de los petroleros, ni siquiera una vianda tienen los trabajadores petroleros para llevarla a su campo de trabajo, ni al CRP, ni al Palito, ni a José, ni a ninguno de esas partes donde funciona la industria petrolera. Entonces, esas cosas, cuando un trabajador, como el compañero Machado, como el compañero que está en este momento acá, como la parte de los jubilados, y como todos los compañeros, vamos a trabajar
sin ni siquiera tener oxígeno en nuestro cerebro para poder nosotros lograr el objetivo y el trabajo, hacer un trabajo decente, podemos cumplir con y honrar con el trabajo. Si no tenemos eso, ¿verdad? Eso no, lamentablemente vamos a hacer un trabajo mediocre. Y eso no lo queremos aquí en Venezuela, porque nosotros somos la punta de lanza internacional de la mejor educación en el país. Óyeme, una pregunta. ¿A cuánto asciende el grupo total de todos los trabajadores jubilados y todo? ¿De cuántas personas estamos hablando que están afectadas con esto? A Luis Cano se le hago la pregunta. En el caso nuestro somos alrededor de 5 millones. Mira, Nelson, pero yo quería rescatar algo muy importante. Tú hablabas de que el gobierno está diciendo que no tiene dinero. Hermano, nosotros, los viejos venezolanos, estamos en la obligación, hermano, de mantener viva la memoria de los venezolanos. A nosotros no se nos puede olvidar que hace 10 años, aquí en Venezuela, el barril de petróleo estaba a 110, y no 110 bolívares, $110, y eso se mantuvo, hermano, por 5 años. Entonces la pregunta que nos hacemos, y eso es para los jóvenes, ¿verdad? ¿Dónde fue a parar ese dinero? No puede ser que sean los trabajadores, que sean los viejos venezolanos los que en este momento estemos pagando los errores de esta gente. Y eso lo vamos a denunciar y lo vamos a mantener vivo, porque ese cuentico de que las sanciones y que la guerra económica, yo le quiero recordar que yo he visto con gran preocupación en este país cómo acabaron con las industrias de Guayana, cómo acabaron con las industrias petroleras, cómo acabaron con el sistema público de salud, cómo acabaron con el sistema de educación, cómo los tipos acabaron con algo tan normal como es el metro. Aquí el metro era una referencia a nivel nacional e internacional, y hace 10 años aquí no había guerra económica ni había sanciones. Han sido sus errores, han sido su ineficiencia, ha sido su corrupción la que ha llevado a todos los venezolanos en estos estados de crisis, y no pueden venirnos ahora con el cuento de que es que no hay dinero y que la guerra económica, ese cuentico se lo van a echar a otro. Bien. Edgar, te pregunto, las protestas parece que continúan, han prometido mantenerse en la calle, cuentan cuáles van a ser las próximas activaciones, si hay gente que quiere sumarse a estas exigencias al gobierno nacional, ¿dónde pues son los llamados? Sí, fíjate, muy buena la pregunta. Nosotros en estos momentos tenemos nuestras organizaciones nacionales, que son las que se están sentando con el Ministerio de Educación. Y hoy lo dejamos bien claro en las diferentes entrevistas que hicimos. Nosotros los educadores queremos trabajar, queremos comenzar un año escolar en Sala Paz, pero es el Estado que no está garantizando que comience un año escolar en Sala Paz. ¿Por qué? Porque en sus manos la ministra tiene la pelota en estos momentos de comenzar las clases o no, pero vemos que no hay voluntad, porque no es posible que ya haya dicho en estos días que ya pagó completo, y bueno, ya toda la comunidad, padres y representantes que estuvieron con nosotros hoy dándonos el apoyo, decía que cómo es posible que viven en un país de fantasía, ¿verdad? Y todos se lo quieren achacar a las sanciones, que yo no sé qué, como ha dicho el compañero Luis Cano. Pero, caramba, nosotros vamos a seguir en la calle, vamos a evaluar la actividad que hicimos hoy con los compañeros, con los diferentes sectores que estamos unidos, sector salud, los jubilados y pensionados del IPASMED, Seguro Social, y de ahí van a salir otro tipo de acciones. Claro, tenemos un grupo de personas que dicen, vamos a un paro nacional. Nosotros los educadores, no, yo no quiero un paro nacional. Y esa es la última acción que nosotros vamos a hacer. Tenemos varias acciones que podemos hacer, como es reuniones con los delegados, asambleas, concentraciones, marchas. Nosotros ya hemos llevado, inclusive la semana pasada le llevamos un oficio al fiscal de la República para que se manifieste sobre la situación que están viviendo los trabajadores. Fuimos al Ministerio del Trabajo, hoy estuvimos en la Defensoría entregando nuevamente, porque ya el señor Luis Cano tiene hasta una caja llena de documentos que han repartido a nivel nacional. Y entonces, ¿qué queremos nosotros? Ya esta semana vamos a hacer un documento para hacer las denuncias en la OIT, porque bueno, hay que utilizar los organismos internacionales. Muchísimas gracias, de verdad que muy lamentable esta situación que se está viviendo, y bueno, queríamos saberlo de ustedes para ver cómo estaba la coordinación de estas actividades y explicar un poco las razones de estas protestas. Eran Carlos Colina, presidente de la Organización Sindical Petroleros Sin Fronteras desde Falcón, Edgar Machado, presidente del Sindicato Venezolano de Maestros, y Luis Cano, presidente del Movimiento en Defensa de los Jubilados
de los jubilados y pensionados. Muchas gracias. Duro, muy duro. Gracias. Seguiremos monitoreando esto y siguiéndole la pista de todas las protestas que se están realizando a nivel nacional. Gracias. Muchísimas gracias de parte de los educadores y bueno, un saludo a ustedes y a toda su audiencia. Gracias. Ok. Igual Muchas para- gracias por abrirnos esta ventana, hermano. Agradecido, saludos, Licano, Con saludos, gusto. Machado. Igual para ustedes y bueno, la idea de la radio es pues que ustedes también tengan una voz y que este tipo de cosas que están pasando en el país, nuestra audiencia se entere de ella de primera mano gracias a ustedes que son los interlocutores de esa protesta. Muy buenas tardes, gracias. Bueno, vamos con algo de publicidad y seguimos en